Bienvenido, querido amigo, nuevamente a su espacio de reflexión, análisis, conversaciones y otras cosas, rico y picante por elvenezolano.tv.com.be. Hoy vamos a cerrar este formato así y vamos a regresar a partir del lunes con el show de Rico, porque vamos a cambiar porque solo los tontos no cambian de opinión. Hoy nos fuimos a la Asamblea Nacional, fuimos invitados por Carlos Tablante y la gente de la ONG Cuentas Claras a presenciar un foro sobre la renacionalización de capitales que es provenientes, ¿no?, que salieron por la vía de la corrupción. En particular escuchamos esa inteligente intervención de esa jovencita llamada Marién Jiménez, una doctorante de Oxford, venezolana, quien dio una charla de un contenido y profundidad que en programas posteriores vamos a reseñar. El problema de la corrupción no ha sido pequeño en Venezuela. Nosotros, el señor de los 17 años estos, han contado con una impresionante torrente de millones, de millares y de millardos y de billardos de dólares que los han gastado en cualquier cosa menos en beneficio para el país, o al menos si lo gastaron en beneficio para el país, ya a todos se nos olvidó, pues nos dejaron en la carra plana. Y además de las propias fuentes del chavismo se dice que ha habido defalcos y robo por el orden de 300.000 millones de dólares. Es una cantidad descomunal de dinero. Usted pone eso en paquetico de billetes a 100 y llena completico la torre del Centro Simón Bolívar, incluida la azotea, si no se lo lleva el viento. Dinero imposible de esconder. ¿Cómo sale ese dinero de este país? ¿Quién lo amparó? ¿Quiénes son los banqueros, los agentes financieros, los lavadores de dólares, los sinvergüenzas y los corredores de bolsa que colaboraron para que muy poquitos corruptos arruinaran un país como lo arruinaron? En particular, como lo denunció el diputado Sanguino, apenas se dijo que Chávez se moría sin haberse muerto, empezó la rebatiña y de remate se llevaron 30.000 millones de dólares, de los cuales 22.000 denunció Giordani y los otros han ido saliendo por las excelentes cuentas, a mí me parecen excelentes, que presentó el movimiento Marea Socialista. Pues bien, nosotros fuimos al foro, escuchamos un pocotón de intervenciones y decidimos entrevistar a alguna gente. Por razones de tiempo vamos a presentar dos opiniones del público, ¿no?, de los asistentes al foro, que me parece que presentan el clima sano de debate y de contradicciones que haya había. Primero vamos a poner un profesor universitario, experto petrolero, llamado Víctor Poleo. Víctor Poleo, profesor en el posgrado de Economía Petrolera, Universidad Central de Venezuela. Tema importante, experto petrolero. Foco fundamental de la corrupción en Venezuela, la parte por donde más se ha ido dinero en este país. ¿Qué le ha parecido el foro? Justamente es la renta petrolera el origen de las estafas. Cabe indicar que este foro, en esencia, aunque no se haya dicho, persigue encarcelar a dos personajes. Uno, Ali Rodríguez Araque, estafador político y estafador doctrinario, es quien con su pensamiento legitima robar por si acaso la revolución fracasa. Otro es Rafael Ramírez, quien fuera por 12 años el presidente de Petróleos de Venezuela, que es el origen de la renta, el administrador de la renta, un cajero bancario personalísimo de Miraflores. Es decir, que usted excusa al nuevo presidente de PDVSA. ¿Perdón? Si usted cree que con el cambio de presidencia en PDVSA se acabó el problema de la corrupción. No, ciertamente no, Ricardo. Una propuesta que hemos hecho es quitarle la renta petrolera a los gobiernos y asignársela a quién, te preguntaría. Bueno, un Consejo de Estado conformado por sabios y personas con ética, que los hay, Ricardo, a pesar de todas las decepciones que hemos tenido. Y que la renta no sea administrada por los gobiernos, por los gobernantes. Bueno, esa es una propuesta, caramba, bien osada, bien moderna, que por la confianza con la que la dijo el profesor Poleo, da la impresión que no se le ocurrió ahí, sino que lleva rato
pensando en ella y pues, debe tener producción académica pues que la sustente, pero creo que la denuncia fue muy grave. Este es un foro para detener a los dos principales estafadores económicos y políticos, ideológicos, dijo, a Ali Rodríguez Araque y a Rafael Ramírez. O sea, no, fue plomo, ¿cómo se llama eso? Guaymaro Antero que tiró ahí, bala gruesa, no fue poca cosa. Yo creo que el debate sobre la corrupción, como lo enfoca el profesor Poleo, nos abre un camino interesantísimo. Superar la renta petrolera, sobre todo, significa superar que los gobiernos la utilicen de la manera dispendiosa y politiquera como la han utilizado hasta ahora. Oye, bueno, por eso le digo, yo salí muy contento de ese foro, porque nos dejan propuestas y reflexiones para un buen rato, ¿saben? No fue poquito lo que allí se dijo y quizás tomamos esta expresión del profesor Poleo porque es una propuesta coherente para ver cómo se hace el manejo, que no la redistribución de la renta petrolera, con una comisión de sabios honestos y con altos contenidos éticos que los hay a pesar de las excepciones. Me gustó esa entrevista. Vamos con la otra del señor Pablo Hernández. Pablo Hernández. ¿Qué le ha parecido al foro? ¿Me podría dar una impresión? Bueno, mira, el foro ratificó algo muy importante. El mundo financiero, el capital financiero internacional ha organizado el mundo para los delincuentes. O sea, es muy fácil robar a los estados y es muy difícil que los estados recuperen. Mejor dicho, es muy difícil que los pueblos recuperen. Por lo menos una de las expositoras dice ahí que es que a nosotros nos saquean. No, es que saquearon a todo el mundo. Pero nos deja usted un poco desalentado, entonces ¿cómo peleamos contra la corrupción? La única forma es que si antes había una declaración que se decía proletarios del mundo unido, a lo que tenemos que unirnos, deudores del mundo unido. Eso lo dijo una vez Miguel Ángel Capriles. No, es que es así. La lucha con la corrupción yo le tengo muy poca esperanza que ellos van a funcionar. ¿Por qué? Porque están muy complicados en esa misma lucha. Muchísimas gracias por su lugar. Bueno, el señor Pablo Hernández tiene un escepticismo profundo y lo basa en que la complicidad que ha tenido el sistema bancario internacional en el lavado de dinero, en la corrupción en todas partes del mundo. Él señaló, fue una larga entrevista que lamentablemente hay que editarla y que recomiendo también hacer seguimiento de él, porque él dice que mientras estemos atados a ese tipo de sistema financiero, ni la oposición ni el gobierno pueden salvarse de la corrupción. Un compromiso ético y un compromiso de administración del país, que es un reto fundamental para todo el mundo, porque no es un problema menor. La corrupción no arrancó con este gobierno, lo que pasa es que se puso tan grande que las otras se quedaron enanas, pero el problema es grave, gravísimo, y es fundamental para poder recuperar ese dinero para relanzar la economía en Venezuela. Las dimensiones de los robos son descomunales. Ya regresamos. El principal promotor del foro contra la corrupción y por el retorno de los capitales que le robaron al país por esa vía fue la organización Cuentas Claras, que es dirigida por el ex gobernador de Aragua y ex diputado y súper conocido dirigente político, Carlos Tablante. Con Carlos, pues, entablamos una conversación y le preguntamos su opinión sobre el foro, la cual la grabamos en extenso porque me parece que cortarla le quitaba al organizador aquella idea de unidad que tiene una propuesta política como el concepto que llama. Entonces dejamos, y además porque nos sirve de ensayo para lo que queremos hacer, de que cuando tengamos un tema y traigamos un experto, lo desarrolle libremente para que sea para pláceme pues de la comunidad que le interesa, de la colectividad que le interesa tener una conciencia, una información coherente, completa y sustentada de temas tan graves como el tema de la corrupción administrativa, de la corrupción en general en Venezuela, que no solo administrativa, y que tiene su fuente en prácticas políticas generadas por el Estado, por los controladores del Estado, para seguir robando. Porque es que no pretenden detener de robar, sino que pretenden continuar robando. Y por eso, seguro el TCJ va a decir que esa ley es anticonstitucional porque se va a meter con la dignidad del general Osorio, que tiene hasta aquí, hasta el pescuezo tiene metida la imagen en todo lo que sea guiso.
todo lo que hizo aparece flotando la foto de ese señor. Tanto que el tribunal le dijo, con él no se pueden meter porque es ilegal, pues a mí me huele que usted está empaquetado y hay que analizarlo. Pon ahí a Carlito Parlante, que habló muy bien. Y como todos sabemos, en Venezuela desde el 2003 comenzó a funcionar un control de cambio que hizo que el gobierno se adueñara del control de todas las divisas que le entraban al país. Como el 96% de los ingresos nuestros son petroleros, ellos administraron eso como les dio la gana, hubo derroche, hubo despilfarro, hubo ineficiencia, pero lo más grave es que hubo robo de parte de esos dineros, causándole un daño terrible al patrimonio público de la nación, que es una de las principales causas de las penurias que hoy estamos padeciendo, de falta de medicina, de falta de alimentos, la inseguridad, el desbordamiento de la delincuencia, el debilitamiento de las instituciones, el hecho de que la corrupción y la impunidad se fueron adueñando del país y que una casta militar y civil prácticamente tenían el control del 92% de la economía, de todos los organismos que administraban esos dólares que nos entraban. En primer lugar, desde el 2003 se sabía cada año cuánto vendíamos por petróleo. El excedente de eso iba al Fonden, otra parte iba al Banco Central para la Reserva, otra parte iba al presupuesto de importaciones de bienes y servicios, otra parte al presupuesto general de la Nación que aprueba la Asamblea Nacional. De manera que es muy fácil saber el monto de lo que se va y dónde pudiera estar. Entonces, bueno, revisemos las cuentas del país y para eso estamos planteando la creación de la figura del superintendente de recuperación, la ley de recuperación de bienes relacionados con la corrupción, designado por la Asamblea Nacional, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, que le va a rendir cuenta a la Asamblea Nacional y de paso, con el apoyo de toda una unidad de inteligencia y de análisis financiero integrada por matemáticos, por auditores, por economistas. Es decir, no necesitamos policía con grandes pistolas y chapas, necesitamos inteligencia para investigar y seguirle el rastro al dinero que nos robaron. Porque el dinero deja huella, el dinero no se mueve solo, las transferencias dejan huella. Y entonces esas huellas nos llevan al beneficiario final de las cuentas. Por ejemplo, parte del botín que se nos robaron está en bono de la deuda pública venezolana. Porque estos vagabundos se robaron la plata y después compraron con esa plata bonos de la deuda pública venezolana y entonces con esa plata, de esa forma legitiman la plata y al mismo tiempo ganan intereses. Les tenemos que pagar intereses por el dinero que nos robaron. Imagínense ustedes, en bonos de la deuda pública. Entonces, investigar quiénes son los tenedores de la deuda. Hay mucha gente que compraron sus bonos con buenas prácticas, que son gente honesta, que buscaban proteger sus ahorros, pero hay allí unas operaciones financieras de alto nivel a la que le debemos meter la lupa. Por ejemplo, la compra de medios de comunicación en Venezuela. Es decir, se estaba comprando un gran medio de comunicación, creo que era Televen. Entonces, bueno, hubo entrega de dinero, pago de dinero. ¿Con qué se pagó esa oferta o esa negociación que se iba a hacer? ¿De dónde salió ese dinero? Con bonos a la deuda pública. ¿Quiénes eran los operadores que estaban planteando el fronting, los que estaban dando la cara, el frente por la negociación para la compra de esos medios? ¿Qué buscaban con el control de los medios, la hegemonía en el control de los medios? Bueno, sencillamente lo que trató una jueza hace una semana de imponernos a algunos de nosotros una especie de mordaza judicial, una especie de censura judicial para evitar que hablemos, para evitar que denunciemos la corrupción en nuestro país, en el caso concreto de un general que manejó la administración como ministro de Alimentos de todas las importaciones de alimentos y que está incurso en graves delitos de acuerdo a la documentación que poseemos, porque uno de los proveedores que estafó al país le transfirió a cuentas de sus cuñados cantidades importantes de dinero, casi 7 millones de dólares, de acuerdo a la documentación que poseemos. Entonces, para eso es esta ley y para eso son estas consultas, para que nos involucremos todos y nos comprometamos todos. No, muchas gracias por tan extensa explicación. Deduzco una última pregunta muy corta de las intervenciones de algunos de los ponentes que la malversación es rastreable, es decir, que uno puede presumir negligencia de la anterior Asamblea Nacional. No solamente por parte de la Asamblea, imagínese usted que la banca privada de Andorra encontraron 2.000 millones de dólares vinculados a la corrupción en PDVSA. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué la Fiscalía General de la República Venezolana no respondió a la rogatoria del Ministerio Público de Andorra, que planteó preguntas desde el 2012 y no ha habido respuesta? Y esa falta de diligencia ha ocasionado un grave daño al patrimonio público del país. Muchas gracias, Carlos. Bueno, seguimos en contacto.
Yo sí soy mal reportero, me atravesé en la entrevista, qué horror. Bueno, la presencia de Carlos Tablante le da una estructura coherente a lo que era aquel foro, no es que haya sido incoherente lo otro, sino que le da una visión de conjunto al debate profundo sobre la corrupción que estamos llevando a cabo en Venezuela para ponerle coto, para pararla, para que no pase más. No esté creyendo algunos avispados que la idea de sacar Maduro es para que ellos lleguen a la renta petrolera. Aquí el esfuerzo de todos nosotros para que eso no ocurra más. Y si ustedes quieren vernos a nosotros bravos, los que de este lado están con las fauces abiertas, porque los hay, ya le saben lo que le viene encima, plomo, palo parejo, porque no hay espacio para un país arruinado que se siga robando el dinero de la comida, de la medicina, de la salud, de la educación, para que unos bandidos se rasquen en Andorra, ¿cómo se llama el país? En Andorra, ya están metiéndole facturas de 100.000 euros. ¿Sabes lo que es 100.000 euros? Son como 100 años de trabajo mío. ¿Cómo voy a ganar yo 100.000 euros? En propina, en propina me anuncia aquí la gente polaco. 100.000 euros, tome compadre, 100.000 euros. No, el que no tiene nombre. Ya volvemos, vamos a sacar esa cuenta. Continuamos, queridos amigos, con el último espacio del último programa de Rico y Picante por elvenezolanotv.com.be, porque migramos hacia Qué Rico Show, un cambio de formato y un cambio de idea. En el foro hubo pues presencia de importantes dirigentes políticos y quizá fue muy significativo que el presidente de la Asamblea, a pesar de tener un acto del Parlamento latinoamericano, era el otro suramericano, del Mercosur, que es donde no le quieren dar la presidencia a Venezuela por mal portada y fea, a pesar de eso se quedó en las presentaciones, escuchando los debates, porque esas leyes que van a aprobar le dieron bastante importancia y las consideran como una de las propuestas políticas centrales de la Mesa de la Unidad Democrática para desentar al país desde la Asamblea Nacional. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Asamblea. Instrumento para recuperación de capitales producto de la corrupción en general. Y digo que esto es un instrumento muy importante, no solamente por el volumen de los capitales saqueados o desaparecidos en Venezuela como producto de la corrupción en sus distintas facetas, sino también porque ante una crisis humanitaria es absolutamente importante, indispensable, casi que vital, recuperar esas enormes cantidades. Y es posible, no es una ley quimérica, no es como muchos piensan, que esta es una legislación de eficiencia imposible o que es una legislación meramente declarativa, sino que con la experiencia de otros países que han logrado afinar instrumentos jurídicos, técnicos, financieros de cooperación internacional, muchos países han recuperado y hecho que se devuelvan al patrimonio de los países expoliados dineros productos de la corrupción. Repito, es un primer paso. Hay varios proyectos cursantes. Y seguramente que en la Comisión de Contraloría todos esos proyectos y esos conocimientos ya acumulados se van a incorporar a los fines de lograr la aprobación de un instrumento que, repito, más que sea un mero pronunciamiento legal con finalidades políticas, sea un instrumento eficiente para recuperar capitales producto de la corrupción que se han ido al exterior. Bueno, pues a mí me parece un excelente resumen que hizo ahí el presidente de la Asamblea. Yo escuché todas las ponencias y fueron densas, y hubo polémica, y hubo cosas complejas allí. Y ese resumen que hace el presidente de la Asamblea Nacional, además en un tono agradable, en un tono reflexivo y explicativo, nos pone, a mí me tranquiliza muchísimo, porque si algo me mortifica a mí es creer que el único problema que tiene Venezuela es que necesita nuevos corruptos. Yo creo que eso es un problema que tenemos que enfrentar todos de una vez. Las crisis son oportunidades y son desgracias, pero por el lado de la oportunidad hay que sentar las bases para que la robadera que nos trajo a esta embrazón no se repita. Ha pasado muchas veces en Venezuela. Pérez Jiménez se llevó una maleta llena de dólares y otra la dejó ahí en el apuro. Aquí hay un montón de gente, yo me acuerdo que la deuda es privada.
era más pequeña que la deuda pública, era más grande que la deuda pública y esa la pagaron sin explicaciones. Aquí hay un montón de gente que más nunca vino a Venezuela y nos robó bastante. Y todo ese poco de ladrones, lo que pasa es que quedaron en pañales frente a la talla del robo que cometió el chavismo en Venezuela. Eso es realmente querer echar preso a un muchacho porque se robó y tienen que sancionarlo. Un caucho, un carro, a tener que llevarse a un tipo que se roba 35 carros. Esa diferencia de escala es la diferencia del gobierno entre lo que se llamó la democracia prechavista y la subdemocracia chavista. Por cierto, un aprendizaje de ese curso, de ese foro, que parecía un curso, es la caracterización de gobierno como el de Venezuela. Los politólogos lo llaman sistema gobiernos híbridos entre dictadura y democracia. Son gobiernos autoritarios con visos democráticos. Bien interesante el debate, de ahí aprendimos bastante. Bueno, el país va por su derrotero, la lucha social no se detiene, el pueblo sigue exigiendo comida, sigue la improvisación, sigue la piratería y sigue el silencio. Y cada vez que nos enteremos que el pueblo protestó y consigamos así sea una fotico, la fotico se la vamos a sacar. Mira, ahí está. Reportan situación irregular en centro comercial de La Junta. La gente mostraron su molestia en el centro comercial Santa Cruz de La Junta porque no hay alimento y hay mucha larga cola para conseguir comida. Y eso la gente no lo aguanta más. Así como mostramos ayer a la señora del Tigre que le dijo, ay señora, yo estoy protestando porque no hay comida y tengo hambre. Así como la señora de Ureña cruzaron la frontera, la población de La Junta hoy trancó todo lo que tenía que trancar, porque esa estafa corrupta y politiquera que se llaman los CLAP le siguen negando el derecho a la comida a la gente. No vamos a decir hasta que parezcamos una campana, tinquilán, tinquilán, porque no entienden, ¿vale? Esta gente, oye, por favor, Maduro, renuncia, chicos. Tú tienes este país mal, cada vez que tomas decisión la pones peor, y ahora y la forma de tomar resoluciones en Venezuela y que soluciones, inmediatamente uno descubre que tus amigos roban y ganan más plata. Chicos, no y respetes más, deja en paz el referéndum, pues no lo hagas, renuncia, vete y nosotros resolvemos, hacemos un gobierno de unidad nacional, porque es que no puede ser que tú sigas inventando que las responsabilidades son de los trabajadores, que las responsabilidades son de las amas de casa. Ahí están los trabajadores de Corpoelec, no les paga su contrato colectivo, no les reconoce su derecho, los acusa de saboteadores, los acusa de cuanto Dios crió de malo y han hecho huelgas de hambre, protestan, pasan cartas. Los gerentes bajan a tomarle fotos a los señores que hacen huelga de hambre y a los que fuimos allá a apoyarlo, porque yo sí fui, porque yo creo en la lucha obrera y la respeto y me la admiro y me da la gana de apoyarla y sal para adelante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que van a estar amedrentando a los trabajadores? Pues mira la respuesta que te dan los trabajadores amedrentados. Toma tu tomate. Bueno, como que no lo asustaste, Maduro. Salieron a la calle los muchachos y dijeron, pa' aquí pasamos. Lamentablemente, amigo mío, yo le tengo un gran aprecio al cachalote, al gordo José Luis Farías, pero la vida lo llevó por otro derrotero y nosotros vamos a hacer como Harry Potter, tan, tararán, tan, ruas. Y le metemos el manto de invisibilidad al gordo cachalote y a partir del próximo lunes volvemos con un programa que vamos a cambiarle un poco de formato, vamos a meter expertos, vamos a traer invitados, vamos a seguir con la peleadera con el gobierno, vamos a seguir teniendo espacios de diálogo, de debate, de reflexión, de humor y de esperanza, porque si algo he aprendido yo con el gordo es que uno pelea con todo el mundo, pero al final lo más importante es que la amistad y los buenos sentimientos se le imponen a los malandros, a los bandidos y a los malucos. Feliz fin de semana, mucho cariño para Gordo Cachalote, que ojalá supere todo el poco de cosas horribles que tiene como el bajo salario y nos veamos otra vez en algún lado del camino. Un fuerte abrazo, querido amigo.